Universidad de Guadalajara, Red Universitaria e Institución Benemérita de Jalisco. Licenciatura en Arquitectura. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Proyecto 2. Análisis de proyectos de espacios arquitectónicos. ¿Qué es un marco teórico? Es la etapa en la que reunimos información documental para confeccionar el diseño metodológico de la información, es decir, el momento en el que establecemos cómo y qué información recogeremos, de qué manera la analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo demoraremos. La función se define como la capacidad de ser de algo, de acuerdo con su condición natural, para lo que existe, o de acuerdo al destino dado por algo o alguien más, para lo que se usa. A través de la historia, la filosofía siempre ha tratado de dar una respuesta a la función o razón de ser de algo. Sartre dijo que las cosas físicas solamente son en ellas mismas, y la existencia procede a la esencia. Por tanto, para poder describir la función de la arquitectura, es decir, su razón de ser y existir, del modo más razonable y teórico que hay, es imprescindible hacer la mención de alguna teoría que en sí trate de la función del ser. Causa material. En sí, la causa material de la arquitectura representa a todas las materias que le conforman, como tal, concreto, vidrio, hierro, metal, madera, entre otros. La recopilación o conjunto de estos es la edificación, es decir, el objeto físico ya terminado del edificio. Causa formal. Aquello que representa a la edificación en su causa formal, la característica que describe lo que establece. Por esto, al decir biblioteca universitaria, rectoría y facultad de arquitectura, se indica el uso de cada edificación, para qué sirve y el tipo de diseño que posee. Por ejemplo, al decir hospital, se entiende como un lugar donde atienden a personas enfermas, para que éste pueda ser curadas. Por tanto, una construcción que cumpla con este fin, la hipótesis de Aristóteles dice que todo lo que se mueve es movido por algo. Causa eficiente. La causa eficiente de la arquitectura es el motor que provoca el movimiento que hace a una agrupación de materiales devengan en un edificio. Lo que provoca dicho movimiento se podría definir en dos partes. 1. El cliente, quien es el que requiere de la edificación. Y 2. El arquitecto, que provoca y materializa el deseo del cliente. El factor común de ambos se denomina la necesidad de una edificación. Causa final. Por último, queda la causa final de la arquitectura. Esta es el fin u objetivo por lo que se hizo el edificio en un principio, satisfacer la necesidad de morar. La forma. En el siglo I a.C., el tratadista romano Vitruvio escribió sobre las tres condiciones básicas que debe tener la arquitectura, y son firmitas, utilitas y venustas, las que significan resistencia, función y belleza. Este tratado resume y define el porqué de la arquitectura, que es considerada la rama más importante en las bellas artes, a la vez que se define como una ciencia exacta. En otros términos, el arquitecto debe crear espacios que se utilicen para él y desde adentro, y a la vez superficies que se admiren desde afuera. De esto último surge la clásica definición sobre la arquitectura, que la describe como el arte de proyectar. La forma en la que se determina y precisa la materia u objeto que representa, esta es quien se coloca frente a los ojos del espectador, el mismo que recibe el mensaje que transmite dicho objeto. Por medio del diseño,
el cual define su uso al mencionar el término diseño. Se podrían dar diversas interpretaciones de esta palabra. Diseño igual a dibujo, como una actividad gráfica. Diseño igual a proyecto, como dibujo que ilustra una idea. Y diseño igual a idea, como forma abstracta. Zuccari definió el diseño a dos componentes: el diseño interno, es decir, la idea de que el artista tiene en su mente y que trata de comunicar al mundo, y el diseño externo. El proceso de diseño. El proceso de diseño son los pasos metodológicos que convierten la idea en el diseño. Para elaborarlo, se debe de elegir una metodología. Entre las más usadas hay dos. Una define teóricamente los elementos que intervienen en el diseño, hasta sin limitizarlos relacionalmente, con el fin de obtener la información idónea por medio de un método selectivo. La otra consiste en utilizar la experiencia del arquitecto para crear y diseñar el proyecto, por medio de procesos más empírico llamado caja negra. Proceso del diseño. Nivel volumétrico, nivel diagráfico y nivel conceptual. Identificación del usuario. La base de la actividad del arquitecto es la vida humana, con todas sus expresiones, individualidades y sociales, y sus valores prácticos y espirituales. El estudio de cada uno de estos elementos ocupa un lugar importante en la elaboración de todo proyecto. Por tanto, es importante el análisis y síntesis de los factores del diseño, los cuales son el factor físico, el factor económico y el factor social y cultural. El factor físico. El ambiente general en el que están situados el hombre y los edificios que construye. Se define convencionalmente como paisaje. Este es el medio físico donde se desarrolla toda obra arquitectónica. En el sentido geográfico, es una agrupación de formas que se localizan en la superficie terrestre, con características definidas y particulares. Son tres los elementos del factor natural que interesan especialmente a la arquitectura: el terreno, la vegetación y el clima. El factor económico. La capacidad económica predetermina la magnitud de todo proyecto, pues depende de estas los recursos financieros, como los que se cuenta para la elaboración real del mismo. Se puede definir en tres rubros: recursos propios, disponibilidad económica del propietario, crédito bancario, fuentes externas del financiamiento y prefactibilidad económica, la rentabilidad económica de un proyecto comercial, por su capacidad de pago y su oferta y demanda. El factor social y cultural. El valor sociocultural de los usuarios influye directamente en la arquitectura, pues en este depende la forma de cómo viven, modo de vida, y prefieren vivir los seres humanos en un momento determinado, y no como el arquitecto quiere que vivan. Por tanto, la realidad tanto social como cultural del usuario para quien se diseña. En un dato que de mucho valor para la elaboración de programas de las obras arquitectónicas y por tanto para el resultado final del diseño. La investigación se refiere a la recolección de toda la información referente al tema a desarrollar. Por este medio se llega a conocer el objeto arquitectónico a diseñar, de qué se trata, cuáles son sus características, sus usuarios, el tipo de mobiliario que se quiere y la disposición que se pueda tener de los ambientes con relación a los demás de acuerdo a su uso, las alturas y las proporciones de los mismos. Para poder obtener esta información, se recomienda investigar sobre casos análogos, es decir, edificaciones ya existentes, relacionadas con el objeto arquitectónico que se diseña. Análisis y síntesis. En el proceso por el cual se llega a definir, desglosar y analizar toda información recaudada,
con el fin de determinar todos los factores que intervienen en el proceso de diseño. Esto incluye al programa de necesidades, el tipo de arquitectura que se desea utilizar y el entorno natural. La importancia del análisis en la información recaudada durante la fase de investigación es poder comprender y aprender con aquello que se ha investigado. Lo primero que se debe analizar son los casos análogos, ya que a través de estos se formará el criterio necesario para tomar decisiones sobre el diseño. Análisis del sitio. Consiste en la recolección, ordenamiento y análisis de todas las características que posee el terreno, el cual se utilizará para el diseño del proyecto arquitectónico. La información recopilada se debe ordenar y graficar en forma separada y ordenar de acuerdo a los aspectos analizados. Estos pueden ser: 1. Características del terreno. 2. El entorno natural. 3. El entorno urbano. Y 4. El entorno vial. En el análisis del sitio se debe localizar la ubicación del terreno o solar a utilizar para poder definir los elementos que lo rodean periféricamente, es decir, las áreas colindantes a este. La importancia de esto es poder identificar su ubicación dentro de un perímetro urbano, a la vez que se analiza la situación de cada uno de los terrenos colindantes al nuestro, para lo cual se debe estudiar el uso del suelo del mismo, así también los posibles nodos y o hitos y las edificaciones o los terrenos colindantes. Las características del terreno son las referentes a su forma, dimensión y pendiente, la cual nos indica a través de la planimetría y alimetría los niveles y perfiles del terreno. A través de este análisis obtendremos información relacionada con las cotas y perfiles del terreno. Con estos datos se toman las decisiones de diseño referentes a los niveles en planta, dependiendo de qué tan plano o inclinado sea el terreno que estamos trabajando. Al momento de analizar la topografía del terreno, hay que establecer los rangos de pendiente con que se cuenta para poder definir las pendientes mínimas y máximas a usar. Los rangos de clasificación de la pendiente pueden estar entre 0 a 4%, 5 a 10%, 11 a 50% y mayores a 50%. Para la utilización de rampas, los rangos permisibles son la vehicular 15%, ideal y 18%, máxima y para peatonal 6% ideal y 10% máxima. El entorno natural se refiere a todos los factores físicos y naturales que afectan en forma directa o indirecta el entorno del terreno. Por ejemplo, el clima, la incidencia solar, su ubicación geográfica, las áreas ecológicas, si existieran, el inventario de vegetación existente, el paisaje, la humedad relativa, los vientos predominantes, la precipitación pluvial y todo tipo de foco de contaminación ambiental. En el entorno urbano se debe recaudar toda la información referente a la infraestructura que existe en el terreno, así como la ubicación de la misma. De este modo, se tendrá una idea general de la infraestructura con la que se cuenta, por ejemplo, los servicios establecidos de agua, energía eléctrica, teléfono, drenajes, construcciones arquitectónicas aledañas y o espacios abiertos. Para la representación gráfica del entorno vial, la simbología queda a criterio del que lo elabora, por lo que se debe de ubicar en el plano una descripción de que representa cada uno de los iconos utilizados. Cuadro de ordenamiento.
En este cuadro se ordena el programa de necesidades, es decir, el listado de todos los ambientes que conforman el objeto arquitectónico. Para establecer las características de estos ambientes es necesario dicho cuadro de ordenamiento. Para ejemplificar la forma de ordenar los datos, en un cuadro de ordenamiento se utiliza un modelo de cuadro de ordenamiento, el cual se ha llenado de acuerdo a los datos del programa de necesidades de la galería de arte, que se empleará en el transcurso de la tesis. Estos son algunos modelos utilizados como cuadro de ordenamiento. Clasificación por zona. Depende de los usuarios de ambientes. Es decir, pública si los usuarios tienen acceso libre de ingreso al ambiente, o privada si el ingreso es restringido a ciertos usuarios. Y de servicio, cuando el personal de servicio el que más hace uso de dicho ambiente. Ambiente. Es el espacio, habitación, necesario para realizar una actividad o función. Se dimensiona en ancho, largo y altura. Función. Se refiere al uso que se le da a cada ambiente. Actividad. Son todos los posibles eventos que se pueden llevar a cabo en un determinado ambiente. Para poder definirlos conviene hacer un cuadro de secuencias, en el cual se describe todo lo que un usuario haría dentro de la galería. Para poder ejemplificarlo, se muestra cómo sería la secuencia de actividades de una persona que llega a la galería de arte. Es importante mencionar que el cuadro en mención se debe hacer por cada posible usuario, pues no son las mismas actividades las que un visitante de una galería de arte que las de una persona de servicio, la secretaria, el administrador o meseros que solo son contratados para servir en un cóctel, en un evento especial o una inauguración. La función de realizar el cuadro de actividades es definir el área y mobiliario de cada ambiente en particular. Número de usuarios. Es el rango mayor y menor de personas para las que se diseña el ambiente, según el programa arquitectónico de necesidades. Mobiliario. Todo el equipo que debe de tener un ambiente en particular se define en base a las actividades que se ejecutan dentro del ambiente. La cantidad del mismo se define de acuerdo al número de usuarios. Área. La superficie que ocupa cada ambiente según el mobiliario y la circulación necesaria de acuerdo con la cantidad de personas para las que se diseña el ambiente y por tanto al espacio de uso necesario. Se mide por el ancho y el largo del mismo. Iluminación. El tipo de iluminación que dicho ambiente tendrá se define de acuerdo con el uso del mismo. Puede ser natural o artificial. Ventilación. Es el tipo de ventilación que se proporciona a cada ambiente, de acuerdo al diseño de ventanas y su orientación. Puede ser natural o artificial. Esto depende de acuerdo al uso y cantidad de usuarios de este. Elementos del diseño. Los elementos del diseño son 4, y en ellos se fundamenta la teoría del diseño como tal. Estos son elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos. Estos son la base de todos los conceptos del diseño que se estudiarán posteriormente durante el desarrollo de la tesis. Elementos conceptuales. Son aquellos elementos que dan la idea que concibe la forma, ya que están presentes en el concepto, aunque no lo estén necesariamente visual o gráficamente, y son el punto,
la línea, el plano y el volumen. Estos se encuentran en todos los objetos que nos rodean, delimitándolos en una forma abstracta y muy poco perceptible a la vista. Elementos visuales. Estos elementos son la materialización de los elementos conceptuales. Esto se debe a que los elementos visuales se pueden visualizar debido a su representación gráfica, y estos son la forma, la medida, el color y la textura. Elementos de relación. Son aquellos elementos que hacen referencia y dan a conocer la relación que existe entre todo el objeto y su entorno exterior, por la relación que se da entre ambos, es decir, estos elementos son los que disponen de la ubicación y de la relación de los elementos de un diseño dentro del mismo, y son dirección, posición, espacio y gravedad. Elementos prácticos. Son los que pertenecen a las características, el estilo o fin que se le dé a un objeto. Son totalmente subjetivos y abstractos, y su objetivo está ligado al propósito que se le quiera dar a una forma, ya sea estético, filosófico o formal. Estos son tres: representación, significado y función. Interrelación de formas. Estas son el resultado de las diferentes formas en las que se relacionan dos o más objetos entre sí. Son 8 en total, y son el dimensionamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia. Empecemos con el distanciamiento. Es el espacio que existe entre dos o más objetos que no se tocan, puesto que, por más cerca que estos se encuentren, existe una separación entre ambos, aun cuando ésta sea casi imperceptible. Toque. Cuando dos objetos están lo suficientemente cerca uno del otro, al punto que ambos entran en contacto existente en el toque. El resultado provoca que el espacio que los separaba se pierda y se genere una forma nueva por la unión de ambas formas. Los objetos se pueden tocar por un sufijo, vértice o cara. Superposición. Es añadir o poner una figura encima de otra. Ambas quedarán separadas visualmente por el efecto que produce el borde de la figura que se encuentra sobrepuesta sobre la figura que queda abajo. Penetración. Se da al introducir una figura dentro de otra, provocando que el espacio que está siendo ocupado por ambos elementos haga una forma nueva dentro del diseño original, producto de la unión de ambas. La aplicación de estos. El toque se obtiene por medio de tres elementos decorativos rectangulares, los que enfatizan la cenefa frontal del área interior, exterior de la edificación. La superposición se da enfrente del muro circular, que corresponde al área de conferencia y galería secundaria. Esta se logra por medio de rectángulos de concreto que sobresalen del muro, lo cual le da textura al mismo, a la vez que genera oposición entre lo curvo y lo cuadrado. La penetración se utiliza en la cenefa frontal, los fines decorativos.
por medios de dos círculos de diferentes texturas al de este resto de la cenefa, los cuales se penetran mutuamente entre sí. Unión es la fusión que se genera al momento de poner figuras dentro de otras, lo que hace que no se distinga qué figura está arriba y qué figura se encuentra abajo, dando así como resultado una forma nueva y totalmente diferente a las formas que dieron origen al diseño. Sustracción es cuando se sobreponen dos figuras y una de ellas quita o corta una proporción de la otra. Esta porción es el espacio que ambas comparten una vez que entran en contacto, lo que provoca de la forma que corta de la impresión de estar sobrepuesta sobre la forma cortada. Intersección es el punto en común de dos formas que se cortan entre sí. El resultado cuando éstas se unen, que se eliminará el contorno de ambas, quedando solamente el espacio que comparten ambas figuras. La forma final es menor y no se parece a las originales. La intersección se investiga y se inversa a la penetración. Coincidencia es cuando un objeto coincide o se ajusta con otro. Si al momento de unir dos formas, una sobre la otra, ambas casan entre sí, se consigue la coincidencia. Si en determinado caso las formas son iguales y del mismo tamaño, se obtendrá como resultado la forma original. Aplicación. La sustracción se genera en el muro lateral de este, por medio de la utilización de dos materiales diferentes, lo que hace que el muro de ladrillo se sobreposicione sobre el muro liso. Para la intersección se emplea una cúpula sobre el área circular que existe en el diseño. Tanto la parte superior del muro como la cúpula están hechas de un material transparente, no así el área del medio, que existe entre ambas, cuya forma es el reflejo de la cúpula. La coincidencia se provoca en la ventanería, la cual se conforma por vidrios con forma rectangular que coinciden con marcos de la igual forma y tamaño. Poliedros. Estructuras poliédricas. Las estructuras poliédricas están formadas por poliedros que son limitados por planos en forma de figuras geométricas llamados caras. Entre los poliedros que existen son regulares o sólidos platónicos y los regulares o sólidos Arquímedes. Sólidos platónicos son los poliedros cuyas caras son todas regulares y congruentes. Estos poliedros se conocen también como poliedros regulares. Platón, en su obra llamada Timaeus, asoció los cuatro elementos naturales a cada poliedro: fuego al tetaedro, aire al octaedro, agua al icosaedro y tierra al cubo y el dodocaedro al universo. Por este motivo, los poliedros reciben el nombre de sólidos platónicos. Escala es la relación de proporciones y medidas que existe entre un dibujo y un original. La escala puede ser gráfica o numérica. La gráfica se obtiene dividiendo una recta en partes iguales
que representan unidades de medidas basadas en la longitud tomada del dibujo. La escala numérica es una fracción que está representada por una unidad de longitud y un número que indica lo que la unidad de medida en el dibujo vale en el original. Así, la escala 1 a 100 representa que la unidad es igual a 1 metro dentro del dibujo. Proporción. Es la disposición correcta de cada cosa en su entorno. Se relaciona con la escala, ya que se basa en una relación de medidas tanto horizontales como verticales de un objeto. La proporción humana no tiene un canon específico, ya que Leonardo da Vinci y Vitruvio se basaron en un punto medio, el ombligo, del cual parte la circunferencia. Cousin, Richter, Palomino, Berruguet, Miguel Ángel y Durero adivinan el cuerpo por medio de cabezas, variando entre 8 a 10 cabezas. Antropometría. Es la recopilación de las diferentes dimensiones, el peso y el volumen del cuerpo humano, y se clasifica en dos formas. Dimensiones estructurales, las que se toman a partir de la disposición estética o en reposo del cuerpo y por tanto son estándar. Y las dimensiones funcionales, las que se toman a partir de posiciones de un cuerpo en movimiento.